Increíble historia. Niña de 8 años llora mientras su padrastro la obliga a buscar comida en la vibrante Guadalajara, donde las risas de otros niños resuenan en cada rincón. Valentina se siente cada vez más sola. El cuaderno de dibujos que su madre le regaló, una pieza preciosa que antes guardaba con cuidado, ahora está manchado con lágrimas, cada gota cargada de tristeza y anhelos. Mientras recoge sobras en un mercado repleto de colores y sabores, el peso de la realidad la aprieta el pecho. El arte, su única salvación, se transforma en un lujo que no puede permitirse. La mirada despectiva de su padrastro la persigue, cada palabra hiriente resuena en su mente, atormentándola. ¿Qué futuro te ofrece esto?, le grita, incapaz de comprender que es exactamente a través del arte que Valentina sueña con liberar su alma. Los días transcurren en un torbellino de angustia. Su corazón lucha entre el deseo de ser artista y la necesidad de sobrevivir. Cada día sin comida pesa más que la carga de sus sueños, y las carcajadas ajenas se convierten en un recordatorio cruel de lo que le falta. Al regresar a casa con las manos vacías, siente que su mundo se desmorona. La figura de su madre, cada vez más apagada por las sombras de la enfermedad, no hace más que ahondar en su desconsuelo. ¿Cuál es el sentido de soñar si no tengo nada?, se pregunta Valentina en silencio mientras mira sus trazos. Sin embargo, una chispa de esperanza surge en su corazón cuando cree que podría encontrar alivio en sus dibujos, aunque su mano tiemble ante la perspectiva de ser ignorada por aquellos a quienes anhela impresionar. Un día, el inusual encuentro con Lenora, una anciana artista retirada, ilumina su oscura realidad. ¿Por qué no conviertes tus tristezas en algo hermoso?, le sugiere, como si sus palabras fueran una varita mágica. Valentina siente que se le abren infinitas posibilidades, pero el eco del desprecio de su padrastro continúa resonando en su mente. Pero hay un cambio, una pequeña brecha de luz en su mundo sombrío, y el pequeño taller de Lenora, lleno de colores vibrantes, lo promete todo. Pero cuando se siente lista para dar el salto, la voz dura de su padrastro la golpea con fuerza sobre la cabeza. Otro día perdido, dice con desdén, una campana de alarma que la empuja de nuevo a la cruda realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la invitación a la exposición local llega como un rayo en medio de la tormenta. Su madre, por primera vez, sonríe con orgullo, y Valentina siente que la dignidad de ambas podría restaurarse, pero mientras la emoción la envuelve, el dolor de la represión sigue presente. Su padrastro, inflexible y resentido, observa con un rencor enardecido que podría desatarse en cualquier instante. Las palabras de desprecio penden en el aire, y Valentina, aún temblando de expectativa, se enfrenta a un futuro incierto. Las paredes de su hogar son ahora testigos de un estallido emocional inminente. Con su arte palpitando en su corazón, Valentina se prepara para una confrontación que podría definir no solo su destino, sino el de su madre. ¿Tendrá la fuerza suficiente para alzar su voz y defender lo que ama? La angustia quema dentro de ella, mientras se enfrenta a su padrastro, y la historia queda suspendida en el delicado hilo de su realidad. Valentina se sentía como un nudo en su estómago. Con la invitación de la exposición en una mano y el cuaderno de dibujos en la otra, su mente batallaba entre la expectativa y el miedo. En la penumbra de su hogar, el eco de las risas de otros niños que ahora parecían tan distantes se mezclaba con el ruido de su corazón latiendo frenéticamente. La pequeña artista sabía que la oportunidad de mostrar su talento podía ser el punto de inflexión que había estado esperando,
pero su paz interior era interrumpida por las constantes críticas de su padrastro. Cada palabra hiriente resonaba en su mente. Intentaba callar esa voz que la desalentaba al pensar en la exposición. No eres suficiente, repetía como un eco. Pero el consejo de Lenora flotaba en su mente, recordándole que el arte podría ser su voz en el silencio. Aunque solo tenía 8 años, Valentina comenzó a percibir que el arte no solo era su salvación, sino también su arma contra la opresión y el dolor. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus pensamientos viajaban entre las imágenes que quería plasmar y las dudas que la asediaban. Cada trazo que había dibujado era una parte de sí misma, y aunque no podía permitirse la mejor calidad de materiales, sabía que su pasión y su perspectiva podían transformar lo común en extraordinario. Con un susurro decidido, se dijo que debía esforzarse por hacer de su primera obra monumental un grito no solo por ella, sino también por su madre. Sin embargo, la realidad era aplastante y la confrontación con su padrastro inminente. Con el amanecer llegó una nueva determinación. Se preparó, impostando una serenidad que en su interior aún luchaba por emerger. Su madre la observaba con unos ojos hinchados por el cansancio, pero también con un destello de fe que Valentina no podía ignorar. Esa fe se sentía como un manto protector que le daba valor. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban: no todo el mundo entenderá tu arte, Valentina. Mientras su hijastra se preparaba, su padrastro entró en la habitación, vestido para salir. Vas a perder más tiempo en tonterías, dijo con desdén. Su mirada fría atravesó a Valentina, y un escalofrío recorrió su espalda. Había llegado el momento de confrontar la opresión que la mantenía atada. Lenta pero resueltamente, se levantó. No voy a dejar que me diga qué debo hacer, pensó. Voy a mostrar lo que soy, murmuró para sí misma, preparándose para la exposición. Con cada paso hacia la puerta, sentía cómo se llenaba de fuerza. La tristeza y la soledad que siempre le acompañaban empezaron a transformarse en determinación. En un instante, supo que esa exposición no solo era una forma de expresión, sino una declaración frente a su padrastro. Sería su primer acto de rebeldía. Su madre le sonrió y Valentina sintió una oleada de valentía inundarla. El camino hacia la galería parecía largo, pero cada paso que daba acercaba su arte a la vida. Pero, en su interior, el miedo seguía latente. ¿Realmente tendría la fuerza necesaria para alzar su voz ante su padrastro si él decidía hacer lo que siempre hacía? La incertidumbre y la determinación se entrelazaban como un hilo frágil. Al llegar a la galería, se encontró con el bullicio de artistas y visitantes. Las paredes blancas estaban listas para recibir sus emociones. Sin embargo, su mirada se detuvo en su reflejo en un cristal. En él vio a una niña temerosa, pero también a una artista decidida. La pregunta ahora giraba en su mente: ¿sería capaz de pelear por su sueño en el momento preciso o se dejaría vencer por el temor que vivía cada día? Cuando vio a su padrastro aparecer entre los asistentes, sintió que el tiempo se congelaba. Había llegado el momento de enfrentar a sus demonios. La tensión se acumulaba, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios, y el futuro que tanto anhelaba pendía de un hilo frágil. ¿Podría finalmente transformar todo su dolor en la obra que deseaba compartir con el mundo? Valentina dio un paso hacia el interior de la galería, rodeada de un mar de rostros desconocidos. Cada expresión parecía atraparla, desconcertante y analítica, y su corazón latía cada vez más rápido con cada nuevo parpadeo. La multitud, que debería haberla inspirado, parecía más bien un recordatorio escalofriante de la mirada crítica que siempre la había acechado. Se armó de valor y se dirigió a su rincón, donde su obra esperaba en la penumbra. Se detuvo un instante, contemplando la tela blanca que había decidido llenar de colores, emociones y respuestas a sus preguntas internas. En ese momento, comenzó a recordar cada trazo, cada elección de color, y como había pernoctado varias noches, en vela, luchando entre la creación y el miedo a la desaprobación.
Todo ese esfuerzo no podía ser en vano. La obra no era solo una pintura, era un grito de libertad. Mientras se acercaba a su cuadro, sintió la mirada de su padrastro como un peso palpable. La presión de su desaprobación amenazaba con arrastrarla hacia sus viejas inseguridades, pero ahora había algo diferente en su interior. Se dio cuenta que cada palabra hiriente que había escuchado en el pasado se había transformado en combustible. En lugar de paralizarla, su dolor se había convertido en su motor, aplicó una capa de pintura que había estado esperando. Era un gesto liberador, como si cada nuevo color aplicado al lienzo fuera un paso lejos de la influencia de su hogar. Una mezcla de rojos y verdes empezó a resonar en su mente, el contraste palpable de sus emociones. Sus manos, temblorosas al principio, comenzaron a moverse rápidamente, reflejando la organización caótica de sus pensamientos. Cuanto más trabajaba, más tomaba conciencia de su poder intrínseco, la habilidad de conectar su dolor con la belleza. El murmullo del público comenzaba a acercarse. Hubo risas, murmullos sobre la obra de otros artistas, y Valentina se sintió un poco más segura. Las voces a su alrededor no la desmerecían, sino que la invitaban a mostrar su esencia. A medida que ajustaba los últimos detalles, notó a algunos asistentes que comenzaban a detenerse frente a su pieza. Sus observaciones murmuradas se sentían menos hostiles y más curiosas, como si intentaran descubrir lo que su arte intentaba comunicar. ¿Qué estás tratando de decir con esto?, escuchó a alguien preguntar, y, por un instante, se imaginó respondiendo, dejando caer el muro que mantenía en pie su miedo. Su estómago se convirtió en una tormenta de nervios, resistiendo la llamada de su propia voz. Pero Valentina recordó el consejo de Lenora. El arte podría ser su voz en el silencio, y había llegado el momento de usarla. Finalmente, se armó de valor. En un susurro apenas audible, contuvo su miedo y sus inseguridades, y buscó al creador de su temor. Su mirada encontró la de su padrastro, que se mantenía distante, evaluando cada gesto suyo. La confrontación estaba cerca. En su pecho, un fuego nuevo ardía con la firme decisión de no dejar que su mirada negativa la detuviera. Iré a hablar con él después, pensó, aferrándose a la esperanza de que su arte sería la trabazón necesaria. Su vida podría cambiar hoy, no solo frente a su padrastro, sino también frente a sí misma. Ella empezaba a entender que una pieza de arte no solo era una obra visual, era su narrativa y su resistencia. Sin embargo, en medio de esa revelación de empoderamiento y deseo de conectarse, un grupo de comentaristas se dispersó, dejando a Valentina expuesta. Se acercaron a su obra, sus gestos gesticulando apreciación, y una oleada de ansiedad la golpeó como una ola creciente. Era un momento decisivo, podía optar por esconderse nuevamente en la sombra o por abrazar la luz que comenzaba a brotar. Entre las opiniones ajenas y su voz interior, se sintió perdida de nuevo. En la exclamación de admiración que escuchó a su alrededor, el eco de su padrastro resonó en su mente: no eres suficiente. Era un punto de ruptura. Las palabras de su madre y de Lenora luchaban en su interior. Logrando una firmeza inesperada, sintió que la decisión empezaba a formarse. Con el rostro decidido, se acomodó la pintura en las manos y respiró hondo, sintiendo cómo el impulso se apoderaba de ella. No seré subestimada, pensó. La fortaleza brillaba en sus ojos mientras se dirigía, aún titubeante, hacia su realidad. Había llegado el momento de no solo hablar a través del arte, sino de confrontar a su padrastro, y quizás, finalmente, a sí misma. Cada paso hacia él, lleno de nervios pero también de esperanza, se sentía como una catarsis en sus venas. ¿Podría realmente, en ese instante, liberarse de las garras del temor y tomar posición ante el hombre que siempre la había hecho sentir menos? La tensión se acrecentaba, un desafío abierto esperándola. El resultado, tan incierto como liberador, dependía solo de ella. Valentina sintió que cada paso hacia su padrastro se alzaba como un nuevo desafío. El murmullo de la multitud se desvanecía a su alrededor,
cada risita, cada murmullo, resonando en su cabeza mientras sus zapatos resonaban en el suelo. Esa distancia entre ellos se sentía eterna, como si el camino hacia él estuviera cubierto de espinas. Con cada medida, las voces internas que la habían atormentado parecían ser reemplazadas por un creciente sentido de propósito. Ella ya no era simplemente la chica que había sido despojada de su voz. Estaba allí, lista para hacer una holgura en esa realidad. La ira de su pasado no podía definir su futuro, no más. Era la gracia del arte lo que la llenaba ahora, y lo sabía. Al llegar a él, se encontró con una mirada fría que había conocido desde siempre, pero su espíritu, agudo y firme, no retrocedió. Valentina, comenzó, pero ella levantó una mano, negándose a permitir que las palabras dañinas e irresponsables comenzaran de nuevo. Había llegado el momento de romper ese ciclo. Iré al grano, dijo, recogiendo el aire en sus pulmones con un nuevo tipo de confianza. Quiero que entiendas que esta pintura, la hice porque tengo algo que decir. La intensidad de su mirada se mantuvo firme. Era imposible desviar su propósito. La multitud parecía detenerse mientras la tensión en la sala crecía. El espacio entre ellos se cargó con una energía palpable, su expresión se oscureció, atónito ante la valencia de sus palabras. Tú siempre tienes algo que demostrar, replicó él, con desdén. Su tono frío era un eco del pasado, pero Valentina sintió que necesitaba reafirmar su posición. No se encontraba dispuesta a dejar que esas palabras la despojaran de su sentido de identidad. Esto no es sobre ti. Es sobre mí, respondió ella, la verdad atravesando su voz. He trabajado sin descanso para hacer esta pintura, y no me definirán tus expectativas. He decidido que no me vas a limitar más. Los murmullos a su alrededor empezaron a resurgir. Los espectadores, incluidos los que inicialmente miraban con desdén, comenzaron a intercambiar miradas de sorpresa y admiración. Esa secuencia de palabras había sido liberadora, una etapa crucial en su desarrollo. Iba transformándose frente a quienes la rodeaban, mostrándoles otra cara de su valentía. Valentina percibió cómo el ardor de su mensaje se mantenía. Se sentía potente, como si su arte se erguía a su lado, respaldándola. El fulgor de las luces del escenario se mezclaba con el brillo de su determinación. No era solo arte lo que había creado. Era su historia, su verdad. Y sin darse cuenta, se volvió un acto de rebeldía personal. Si no puedes aceptar quién soy, eso es problema tuyo. Pero eso no me va a detener. Mi arte es mi voz, y siempre encontraré la forma de expresarme, finalizó, sin pestañear. Su padrastro se quedó mudo mientras el aire se llenaba de expectativa. Esa respuesta resonó más allá del arte mismo, era su reclamación de autonomía. Había abrazado la posibilidad de tomarse en serio, de repensar su vida. Se dio cuenta de que a menudo había buscado validación en otros, pero en ese instante entendió que su necesidad más profunda era la de ser sincera consigo misma. Sin embargo, al volverse hacia su obra, percibió, de reojo, la incomodidad de su padrastro mientras lidiaba con la repentina revelación. La incertidumbre la envolvió, generando un nuevo tipo de ansiedad. ¿Cómo respondería él a su desafío? La pieza que había creado ahora parecía cargar con la tensión de una confrontación no resuelta. Valentina sabía que había dado un paso crucial, pero todavía había un camino por recorrer. ¿Y si esto solo fuera el comienzo? Se preguntó, atrapada entre la esperanza futura y el temor a lo que podría venir. La galería parecía vibrar con la energía de su revelación y mientras deambulaba en sus pensamientos, se sintió más viva que nunca. Era hora de construir su vida, pero ¿qué resistencia encontraría en su camino? ¿Qué nuevas luchas emergían en el horizonte? La mirada de su padrastro se había enfocado en el cuadro, como si también buscara respuestas en él, intensificando la incertidumbre. Valentina sabía que el desafío no solo era emocional. El verdadero trabajo estaba comenzando.
Se preguntó si podría convertir esta situación en el trampolín que necesitaba para abrazar completamente su identidad. Mientras el eco de su voz resonaba en la galería, el murmullo alrededor de ella se transformaba y el verdadero espectáculo apenas comenzaba. La mirada intensa de Valentina se desvió momentáneamente hacia la multitud, que ahora parecía más viva y curiosa que nunca. Aquellos rostros, antes ajenos, ahora reflejaban una mezcla de empatía y asombro. Les había compartido una porción de su verdad, y algo en su interior se convirtió en un foco de luz, iluminando un camino que antes se veía sombrío y confuso. Sin embargo, el silencio incómodo que le dedicaba su padrastro la mantenía alerta. ¿Qué estás pensando, Valentina?, se exigió a sí misma, mientras las dudas comenzaban a formarse como nubes pesadas. La imagen de su obra brillaba ante ella, pero la voz de su padrastro vibraba en su mente su desdén, su renuencia a entenderla como campanas que no cesaban de sonar. Esa segunda llamada a la acción era crítica. Más que una victoria personal, era un terreno fértil para el crecimiento, no solo como artista, sino como mujer en un mundo que muchas veces valoraba lo superficial. Enfrentar a su padrastro significaba confrontar sus propias inseguridades, aquellos ecos de no ser suficiente que siempre habían estado en el fondo de su mente. Mientras regresaba su atención al cuadro, recordó los días interminables que había pasado frente al lienzo. Cada trazo había sido un intento de manifestar su dolor, su esperanza, cada verso de su vida escondido en pigmentos y texturas. Ahora su arte era el refugio en el que podía hallar el significado que le había sido negado por años. Valentina se dio cuenta de que no podía permitir que esta oportunidad se desvaneciera. Necesitaba convertir su frustración en algo útil, en un desafío que pudiera llevar a su próxima fase de autodescubrimiento. Si había logrado enfrentar a su padrastro, quizás, solo quizás, se atreviera a llevar su arte más lejos, a compartir su historia con el mundo. Tomó una respiración profunda y, en un momento de claridad, comenzó a trazar en su mente los siguientes pasos a dar. Quería presentarse, no solo como la artista que había mostrado su obra, sino como una oradora, una activista. Usar su voz no solo para contar su historia, sino para abrir puertas a otros. La idea la llenó de adrenalina, y por primera vez, sintió que ese era el camino por el que deseaba transitar. ¿Qué sería lo siguiente?, se preguntó. Encontrar un espacio donde compartirla, buscar un mentor, quizás un taller donde podría aprender más sobre el arte y el activismo. La posibilidad de un futuro vibrante se encendió dentro. Pero no todo sería sencillo, había un largo camino lleno de obstáculos a superar y una historia que contar. La atmósfera cambió cuando Valentina giró su rostro hacia la multitud, sintiendo que cada mirada concentrada en ella se convertía en un impulso a seguir firmemente adelante. Voy a ir más allá de este lugar, necesito hacer más, pensó. Pero el eco del pasado, representado por su padrastro, continúa amenazando su determinación, mientras absorbía todo lo que había sucedido. La comprensión de que cada acción llevaba a una reacción comenzó a asentarse en su mente. Cada vez que decido ser visible, me expongo a un nuevo tipo de vulnerabilidad. Pero también me acerco a mi propósito, reflexionó. En el aire, sentía una mezcla de expectación y miedo al mismo tiempo. No importaba si las dudas la acompañaban, estaba dispuesta a luchar por lo que quería. En ese momento, con su arte como puente, sentía que tenía el potencial de atraer nuevas oportunidades y, tal vez, incluso desconcertar a aquel que había intentado doblegarla. Al fin, una chispa de revancha ardió en su interior. El impulso de volver a ponerla a prueba la llenó de energía. Lo que había comenzado como una lucha contra su propio reflejo ahora se transformaba en un deseo inquebrantable de trascender a través de su voz y su arte. Cerrando los ojos por un instante, Valentina se prometió a sí misma que no dejaría que nadie ocupase el espacio que le pertenecía. Cuando finalmente los abrió, su mirada se clavó en su padrastro, quien por fin parecía salir de su zona de incomodidad. Aquí quedaba un nuevo desafío esperando a manifestarse en la confrontación final. Aún no ha terminado, se dijo,
con la adrenalina palpitando a través de sus venas. ¿Y qué pasaría si él decidía cruzar ese umbral? La atmósfera cargada de tensión prometía que cualquier respuesta podría ser decisiva. Sus pies permanecieron firmes en el suelo, anclados a una decisión que había tomado en el interior. Valentina observó una vez más el lienzo, y en sus pensamientos empezó a delinear un nuevo destino. Si su arte había dado voz a su sufrimiento, ahora era tiempo de usar esa voz en un contexto más amplio. La necesidad de expresarse y el deseo ardiente de impactar a otros la impulsaban hacia un objetivo más grande. Toda la fuerza acumulada se manifestaba en su cuerpo, y cada latido de su corazón resonaba con un propósito renovado. Dar charlas, involucrarse en talleres de arte, conectar con artistas que estaban ayudando a construir espacios donde el arte se utilizaba como un medio de sanación. Valentina sabía que sí podía. Era hora de salir del entorno limitado en el que había vivido, y una parte de ella temía lo que eso podría significar. Al regresar los ojos a la multitud, se dio cuenta de que la energía que antes la abrumaba ahora la iluminaba. Este era un momento en el que no solo quería ser escuchada, sino que necesitaba ser vista. Pero la visión de su padrastro, con su mirada crítica, seguía rondando en su mente como un lobo acechante. Cada vez que pensaba en él, una sombra de inseguridad se posaba sobre su determinación. Debía encontrar una forma de superar esa barrera. En los días siguientes, nació en Valentina un deseo ferviente de buscar un mentor, alguien que pudiera guiarla en ese camino. Hizo una lista de artistas locales que admiraba, personas que podrían tener la sabiduría y la experiencia para iluminar su sendero. Una de las artistas que más le impresionaba tenía un estudio cerca de su casa. Si solo pudiera tocar su puerta, se imaginó, si solo pudiera demostrarle que tengo algo valioso que aportar. Con cada día que pasando, el fuego interno continuaba ardiendo, su mente se llenaba de planes. Se entusiasmaba con la idea de aprender sobre teatro y oratoria, habilidades que podrían complementarse perfectamente con su arte visual. Pero al mismo tiempo, la voz de su padrastro resonaba: el arte no es una carrera, no te llevará a ninguna parte. Sin embargo, en el fondo sabía que su arte era el único camino que no podía ignorar. Fue entonces que decidió que, a pesar de las dudas, iba a buscar esa conexión. Llenó su cuaderno de dibujos y palabras, cada página una exploración de su identidad y de la voz poderosa que necesitaba liberar. La numerosa colección de ideas y emociones se transformó en un mapa de su futuro, un aspecto que cada vez estaba más claro. Día a día, preparaba el discurso que daría si lograba presentar su trabajo a esa artista que tanto admiraba. Se repetía a sí misma que no debía permitir que el miedo dictara sus acciones, era susceptible a los tropiezos emocionales, pero también a las victorias. Finalmente, llegó el día en que decidió visitar el estudio. Con el cuaderno bajo el brazo y una mezcla de expectativa y terror en el estómago, se sintió un poco como un guerrero antes de la batalla. Al acercarse, notó que el corazón le latía con mayor fuerza. Voy a hacerlo, pensó, dejando que la adrenalina la guiara. Al abrir la puerta, el aroma de pintura fresca y el sonido de murmullos creativos la envolvieron. Se sintió en casa y extraña al mismo tiempo. Era el momento de expresar su verdad, de hacer sentir su historia. Pero antes de que pudiera avanzar, vio a su padrastro a lo lejos, observando con esa mirada que la aplastaba. Ese instante se convirtió en un revés monumental. Valentina sintió cómo la determinación se crispaba. ¿Iba a dejarse amedrentar nuevamente? Con la respiración entrecortada, cerró los ojos y se preguntó: ¿soy la artista que he decidido ser o solo una sombra ante él? La respuesta era vital, y la situación exigía su valentía. Con un impulso decidido, dio un paso hacia adelante, lista para enfrentarse no solo a su padrastro, sino a la versión de sí misma que estaba a punto de liberarse en su arte. El eco de los murmullos creativos se volvía un murmullo sincero, y a pesar de todo, la victoria le parecía más cercana. Pero, al mismo tiempo,
una pregunta frenética brotaba en su mente: ¿sería este el enfrentamiento que realmente marcaría el comienzo de su transformación? Valentina dio un paso firme hacia el interior del estudio, su corazón resonando en su pecho como un tambor desafiante. A medida que avanzaba, sintió que la atmósfera del lugar la abrazaba, pero la figura de su padrastro seguía siendo un peso que apenas podía soportar. Se recordó la mañana en que decidió que iba a ser una artista en su propio derecho, y esa convicción empezó a dispersar la niebla de su inseguridad. La artista que admiraba se encontraba en el centro de la sala, rodeada de colores vibrantes y figuras en transformación. Su expresión era intensa, y Valentina pudo ver una chispa de pasión en sus ojos. Esa es la energía que quiero, pensó, y el deseo se transformó en determinación. Debía encontrar las palabras adecuadas, algo que resonara con su propia historia y experiencia. Mientras las conversaciones a su alrededor se intensificaban, Valentina se sintió disminuida por un momento. Sin embargo, respiró hondo y se preguntó qué podía aportar a ese universo. Si el arte es sanador, ¿por qué no compartir cómo me ha cambiado? Se dijo en su mente, y su percepción comenzó a cambiar. La mirada de su padrastro, que antes era un muro infranqueable, se convirtió en un enfoque de energía, algo que podría utilizar en su ventaja. Se acercó a un grupo de artistas, la voz de su mente resonando: estás aquí para aprender, no para demostrar nada a tu pasado. Con un leve temblor, se presentó y comenzó a compartir partes de su viaje a través de su arte, describiendo cómo había usado cada pincelada para expresar su dolor y sus sueños. Notó que sus palabras comenzaban a atraer la atención. Las cabezas se giraban, y el murmullo se tornó en curiosidad genuina. Esa atención encendió algo dentro de ella. Valentina habló de las horas que pasaba en soledad, de los cuadernos que eran su refugio y de cómo había decidido romper el silencio al compartir su historia. El apoyo y los aplausos comenzaron a surgir. Sin embargo, entre risas y sonrisas, la figura de su padrastro seguía allí, presente en su mente como un eco punzante, intentando quitarle la confianza que había comenzado a construir. En un intento consciente por deshacerse de esa sombra, centró su energía en lo que estaba creando. Allí, en ese pequeño refugio de artistas, surgió la idea. Habló sobre la importancia de la vulnerabilidad en el arte, señalando que cada uno lleva una historia que necesita ser contada. Al pronunciar esas palabras, sintió su voz crecer, resonando con la fuerza de todas las batallas que había ganado hasta ahora. Cada artista escuchaba con atención, algunos hasta asentían con empatía. Sin embargo, ella notaba el ladrido interior de su inseguridad. ¿Y si no les importa? ¿Y si el miedo se apodera de mí de nuevo? La respuesta vino en forma de decisión. Dejaría de preguntarse si su arte era valioso en comparación con el juicio de su padrastro. Percibió que, en ese momento, había un público dispuesto a escucharla. Esa revelación fue un abrir de ojos, una rendición de fuerzas ante su propia lucha. Al concluir su intervención, encontró en sus manos más de un simple cuaderno. Era un faro de experiencia y posibilidad. Había encontrado una voz poderosa y, a pesar de los temores que aún la acechaban, había tomado el primer paso hacia la realización de su potencial. Con cada aplauso, comenzó a verse no como la niña asustada que una vez fue, sino como una artista en pleno crecimiento. Pero al mirar a su padrastro, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería capaz de liberarse del peso que él representaba y continuar su camino hacia la autenticidad? La presión para comprobar su valía comenzaba a construirse de nuevo, y en esa tensión, Valentina se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El murmullo del estudio empezó a desvanecerse, dejando atrás el eco de las voces. Una nueva incertidumbre se alzaba ante ella. Si la noche anterior había sido el despertar de su verdad, ¿sería capaz de encontrar los cimientos que necesitaba para sostener su nueva vida como artista? La respuesta la llevaría por un camino de descubrimiento profundo. Una palabra resonaba en sus pensamientos: ¿y ahora qué? La mañana siguiente,
Valentina se despertó con una sensación ambivalente. El eco del aplauso aún reverberaba en su mente, pero la sombra de su padrastro la seguía como un fantasma implacable. Había encontrado su voz, sí, y el apoyo de los artistas le había otorgado un destello de confianza, pero eso no era suficiente para disipar las dudas que nublaban su horizonte mientras se preparaba para el día. Cada prenda que se ponía era un recordatorio de las expectativas que no solo su padrastro, sino también ella misma, habían tejido a su alrededor. ¿Estaba realmente dispuesta a ser la artista que soñaba ser? ¿O iba a seguir amarrada a un apéndice de su pasado? Se miró en el espejo, tratando de descubrir a la mujer que quería ser detrás de los miedos que aún la mantenían cautiva. Optó por un atuendo sencillo, pero se adornó con un par de aretes que había hecho con sus propias manos, como un pequeño acto de autoafirmación. Cada pieza de joyería que había creado representaba una historia, una lucha, una victoria. Mientras se contemplaba, se preguntó si podría empezar a abrir un espacio en el mundo del arte donde pudiera compartir no solo su trabajo, sino también sus vivencias. Inclinándose sobre su mesa de trabajo, Valentina trató de encontrar un nuevo enfoque en su arte. Recordó las últimas palabras que había compartido sobre la vulnerabilidad. Las imágenes en su mente eran caóticas, pero ese caos pronto se convirtió en una chispa de inspiración. Decidió que utilizaría su próximo proyecto para contar la historia de su vida a través del arte. Cada trazo sería un paso hacia la liberación. Se sumergió en su trabajo, mezclando colores con furia y pasión. Los retratos de lo que podría ser su vida comenzaron a tomar forma en el lienzo, pero rápidamente, la figura de su padrastro interrumpía su flujo creativo. La autopista que había comenzado a construir se detenía bruscamente ante la barrera de su desaprobación. Sus pensamientos comenzaron a trabajar en un frenesí. ¿Qué pensaría él si viera sus obras? ¿Las criticaría? ¿Las haría trozos? Esa ansiedad la paralizaba, y la invadió el temor. Decidida a no dejar que el miedo la dominara, se arriesgó y decidió invitar a algunos de los artistas del estudio a su casa para mostrarles su trabajo. La idea de abrir su espacio personal la intimidaba, pero también ofrecía una oportunidad para validar su esfuerzo y su voz entre sus pares. El día del encuentro llegó, y Valentina sentía una mezcla de nerviosismo e ilusión. Se preparó meticulosamente, no solo recogiendo su casa, sino organizando sus pensamientos y sus obras. Quería que cada uno de ellos sintiera la esencia de su historia reflejada en los trazos. La emoción de la posibilidad de crear un camino para ella misma la movía y llenaba de energía. Sin embargo, al caer la noche, y a medida que sus amigos llegaban, la historia de su propia vulnerabilidad tomaba un giro inesperado. Al entrar, uno de ellos hizo un comentario despreocupado sobre la figura masculina en sus obras, lo que hizo que las cicatrices de Valentina se abrieran. Comenzó a dudar si podría mostrar su verdadero yo, lo que había amado con tanta fuerza, lo que representaba su propio dolor. En ese momento crucial, el miedo y la incertidumbre la empujaron a una encrucijada. ¿Podría moverse más allá de su historia familiar y realmente afrontar su arte como un refugio y un grito de libertad? Las voces de sus amigos la animaban y, al mismo tiempo, la voz de su padrastro susurraba dudas en su mente. Justo cuando su corazón latía más rápido que nunca, el timbre sonó. Era su padrastro, decidido a interrumpir su momento. Una confrontación inevitable se cernía en el aire, y Valentina sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Sería capaz de plantarse y defender su narrativa artística, o su luz se apagaría ante la sombra que siempre había acechado? La emoción y el desafío estaban a punto de desatarse. La puerta se abrió con un chirrido, y la figura de su padrastro se recortó contra el umbral. Valentina sintió que el aire se volvía denso, un peso que amenazaba con aplastarla. Su mirada era penetrante, y en ese instante, la seguridad que había intentado construir se tambaleó. Las risas de sus amigos resonaban en el fondo, pero el mundo se volvió borroso para ella. Valentina, ¿qué estás haciendo aquí? Sabes que esto no es un lugar para ti,
dijo él con una voz que a menudo había sido un grillete en su vida. Las palabras fueron como un golpe frío en la cara, recordándole el papel que había intentado dejar atrás. Un instante fue suficiente para que la confianza recién adquirida comenzara a desmoronarse, los murmullos de sus amigos se apagaron, y la mirada de Valentina pasó del horror a la ira. Tenía una decisión que tomar, pero el lacerante eco de las críticas que había enfrentado desde niña empezaba a tomar forma nuevamente en su mente. La fragilidad de su lucha interior emergió y se sintió atrapada entre dos mundos. Debería dejar que sus palabras la ahogaran una vez más, o resistir, bajo la presión de la situación. Las ideas más somáticas de su arte florecieron en su mente. Cada trazo que había planeado en su próximo proyecto se convirtió en una manifestación cruda de sus emociones. Recordó ese momento de vulnerabilidad que había despertado al inicio de la noche. Quizás este sea el abrazo de lo que realmente soy, murmuró para sí misma. Así comenzó a buscar la forma de enfrentarlo, canalizando su herida a través del arte en lugar de huir de ella. Esto es parte de mí, dijo, con una voz que resonaba entre el miedo y la determinación. No puedes dictar quién soy y qué quiero ser. Las palabras fluyeron con un nuevo vigor. Enfrentarse a su padrastro no era una opción, era una necesidad. Sabía que la voz colectiva de sus amigos la respaldaba, pero el verdadero desafío sería resistir la torpeza y el desprecio que siempre había sentido. Su padrastro la miró con incredulidad, como si no pudiera comprender que ella, la niña a la que siempre había insultado, estaba plantando cara a sus sombras. ¿Así es como piensas deshacerte de esta familia? ¿Con tus tonterías de arte? Lanzó él con desprecio. El derroche de críticas dolía, pero Valentina comenzó a construir su inseparabilidad con sus amigos. Esos curiosos ojos admirativos apoyaban su valentía. Se sentía como si su arte estuviese tomando vida propia, convirtiéndose en una barricada contra la tiranía de su pasado. Los ecos de propuestas artísticas llenaban el espacio, desarrollando conversaciones que la conectaban con la esencia misma de su ser, pero el momento de ruptura llegó. ¿Por qué necesitas albergar tu dolor en estos cuadros si al final solo estás buscando aprobación? El cuestionamiento hecho en voz alta la golpeó como un rayo. Valentina sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. La ira y el poder que había empezado a sentir se desvanecieron al tocar el núcleo de su inseguridad. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Buscar la validación de él a través del arte? De pronto se dio cuenta de que su verdadero propósito en el arte no era el reconocimiento, sino la sanación. Cada pincelada, cada color aplicado, era una herramienta para reconstruir su identidad. En ese instante, mientras la confrontación se intensificaba, el espacio se cargó de electricidad emocional. Valentina comprendía que no solo se trataba de enfrentarse a su padrastro, sino de liberarse de las cadenas de su propia historia. Justo cuando empezó a hablar, una idea explosiva se encendió en su mente: necesito convertir esto en mi obra maestra, esta es mi verdad. Este camino hacia la liberación prometía ser el desafío más grande que había enfrentado, pero algo cambiaba dentro de ella. En el clímax de su vulnerabilidad y fuerza, la sombra de su pasado parecía querer apresarla nuevamente. Pero una determinación feroz brilló en su interior. Podría finalmente abrir el camino hacia el arte que la definía y se atrevería a sumergirse en lo más profundo de su dolor para transformarlo en algo más grande que la vida misma. La puerta ya no separaba sus mundos, se estaba abriendo a una nueva dimensión de su existencia, donde su verdadero yo clamaba a gritos por ser escuchado. La tensión era palpable, y Valentina se preparaba para encarar su verdad. Mientras su pintura aguardaba, lista para hacer la prueba de su liberación, la confrontación se tornaba inevitable, y dentro de sus miedos había caldo de oportunidades. ¿Lograría materializar su dolor y convertir la sombra paternal en luz? La luz se filtraba a través del estudio mientras Valentina se enfrentaba a su padrastro. Cada palabra que él pronunciaba era un eco de su pasado, pero cada respuesta que brotaba de ella era un reflejo de la valentía que había cultivado.
No estoy buscando tu aprobación, le dijo con una voz firme, mi arte es para mí y por mí. En ese instante, sintió que un peso se aligeraba en su pecho. Había decidido que su camino como artista no estaría dictado por el miedo, sino por su verdad. Con cada palabra, la multitud entrante se convirtió en su aliada. Las risas y murmullos de sus amigos eran un respaldo, un reconocimiento de su lucha, y su lucha interna no era en vano. Comenzó a contar su historia a través de su arte, cada pincelada encerrando su dolor, su esperanza y su revelación. Sus amigos la escuchaban con atención, y esa energía la empoderaba más. El arte, su arte, era una respuesta a la oscuridad que había enfrentado, un grito auténtico por liberación. La tensión con su padrastro se mantenía alta, pero mientras Valentina se mantenía firme, se dio cuenta de que su mirada fría no podía destruir lo que había edificado. He creado este espacio para ser libre, para expresar quién soy realmente. No me puedes quitar eso, le replicó. El temor que solía acompañar su voz había sido reemplazado por una seguridad renovada. Su declaración resonó no solo en ella, sino en cada rincón del estudio. Las paredes que solían ser testigos del miedo ahora eran testigos de su fortaleza. Al mirar a su alrededor, Valentina vio el interés genuino en las caras de quienes la rodeaban. Su historia no solo resonaba con ellos, sino que creaba un puente de conexión. Comenzó a describir sus sueños, sus aspiraciones, revelando la chispa de creatividad que solo había albergado en su interior. Cada trazo es una llama que se rehúsa a apagarse, continuó, su voz llena de determinación. Mi arte es mi vida, y tengo una historia que merece ser contada. El giro en la narrativa fue electrizante. Valentina sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Con cada frase, su autovaloración crecía, y la sombra de su padrastro, que antes se sentía omnipresente, comenzó a desvanecerse. No eres suficiente, resonaba en sus oídos, pero ahora esas palabras se convertían en un viejo eco que no tenía poder sobre ella. La tensión en el ambiente se tornó tangible, como un elástico a punto de romperse, y Valentina, consciente de su propia metamorfosis, se aseguró de no retroceder. Puedo hacer esto, pensó mientras continuaba compartiendo su arte. He transformado mis cicatrices en colores y mi dolor en una explosión de creatividad. Este soy yo. A medida que se desarrollaba la noche, algo cambió en su padrastro. La incredulidad en su mirada se tornó en confusión. La sorpresa del público se transformó en empatía, y allí estaba ella, su arte y su voz desafiando todo lo que él había representado. Para cuando terminó de hablar, el ambiente era el de una celebración. Valentina había alcanzado un hito personal significativo, y su arte se elevaría no solo como una expresión individual, sino como un faro de empoderamiento hacia otros. Las sonrisas que la rodearon, las palabras amables y el apoyo incondicional de amigos resultaron ser la validación que había estado buscando. Nunca antes se había sentido tan segura de quién era y de que era capaz. El reconocimiento en los rostros y la energía compartida la llevaron a comprender que su camino como artista estaba comenzando, no terminando. Había convertido su dolor en motivación, su vulnerabilidad en fortaleza. Al mirar a su madre, cuyo orgullo era palpable, Valentina sintió que su vida se transformaba. La inhalación y exhalación de su arte eran un legado que empezaba a construirse. Valentina sabía que no solo había superado a su padrastro, sino que había encontrado su voz en el proceso. La pequeña artista que temía al rechazo ahora estaba en el camino hacia una vida llena de posibilidad y creatividad. Se cerró con satisfacción de que podría utilizar su arte para mayor conexión, exploración y entendimiento. Había abrazado una nueva identidad que se extiende más allá del lienzo. Ahora, firme en su autovaloración y sabiendo que lo que había comenzado en la oscuridad podía florecer en luz, Valentina sonrió. Su viaje apenas comenzaba, y cada tristeza que había enfrentado sería su musa, cada lágrima, un color en su paleta. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero podía construir un futuro en torno a su arte, y eso significaba el mundo para ella. Así,
Valentina salió del estudio, decidida y empoderada, sabiendo que podía ser no solo una artista, sino también portadora de su historia. En esas mentes y corazones que sus obras tocaran, encontraría el significado de su viaje. Y en sus manos, llevaría siempre una paleta lista para crear su nueva realidad. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir caminos de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia de Valentina puede inspirar a muchos. Actúen ya.